2, 1. Bien, esta es la segunda parte de la clase de reumatología del día 28 de abril del año 2020. Estamos hablando de una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. En esta segunda parte vamos a ser un poco más cortos, vamos a ser más concisos y vamos a hablar sobre la clínica de la enfermedad. Ya lo que se me estaba olvidando rápidamente era algo llamado anticuerpos antinucleares y los inmunocomplejos. Bien, vamos a dibujarlos acá. Estos son mis anticuerpos antinucleares. Bien, estos ANA son una cadena de proteínas que son, lo que hemos dicho, anticuerpos contra el núcleo de alguna célula, que se reconoce como extraña. El problema de estos anticuerpos antinucleares, bien, es que pueden afectar e inflamar cualquier parte del cuerpo. Y ahí está el problema. Por eso esta enfermedad es sistémica, porque estos ANA podían ir a arterias, podían ir a piel, pueden ir a hígado, y además pueden ir a muchos, a cualquier parte, articulaciones, pueden ir a la cara, ojos. Imagínense cualquier zona de mi cuerpo donde llegue sangre, porque estos se van a desplazar justamente por vía sanguínea. Van a llegar a cualquier parte del cuerpo y van a estimular que los linfocitos que están en esa parte de ahí hagan lo mismo. ¿Bien? Estos son como esas personas que van a las fiestas y provocan peleas, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Estos llegan, estimulan respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria es la que suele dar todos los síntomas en estos pacientes. Eh, cuando estos anticuerpos antinucleares se juntan más un linfocito, vamos a ponerlo acá, bien, este anticuerpo antinuclear o ANA se une a un linfocito, estos se van a llamar inmunocomplejos. Bien, este inmunocomplejo es básicamente eso, ¿verdad? Un linfocito que se junta o se une a un anticuerpo o autoanticuerpo, un anticuerpo antinuclear. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que estos inmunocomplejos son los que van a viajar, el anticuerpo antinuclear va a viajar por su lugar y el linfocito va a viajar con la memoria, porque en su memoria este linfocito ya está definida la respuesta que le va a dar a esto. En cuanto haga contacto, por ejemplo, si va a ir a mi cabeza o si va a ir a mi pie, este linfocito le va a pasar la información al otro. Este otro linfocito que está acá va a recibir toda la información de que este tiene que responder ante un agente externo. Entonces, este linfocito nuevo también va a recibir esa información, se llama presentación antigénica, y va a desencadenar lo mismo pasándoselo a otros linfocitos, estimulando una respuesta en cadena. Esta respuesta humoral que va a determinar justamente la gran cantidad de lesiones. Esta respuesta que estamos viendo se llama una respuesta tisular, y esta respuesta tisular suele ser la que determina justamente eh, las lesiones que vamos a ver a continuación. ¿Bien? El edema en alas de mariposa, las lesiones también a nivel articular, el rash malar también que vamos a ver más seguido. Bien, esta respuesta que estamos viendo que se da por el inmunocomplejo se llama reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Bien, esta unión del antígeno anticuerpo con el linfocito vamos a llamarla hipersensibilidad tipo 3, quiero que se acuerden de eso, ¿de acuerdo? Ahora, cuando solamente, voy a borrar acá, cuando pasa que solamente el inmunocomplejo viaja solito, sin ayuda del linfocito, este inmunocomplejo, digamos que va a irse a una arteria y va a estimular la inflamación del endotelio, va a hacer que el endotelio se inflame.
hacer que el inotelio se inflame y empiece a producir edema. Esta vamos a llamarla reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Bien. Esto es importante saberlo porque se manejan de diferentes formas estas dos reacciones. Las hipersensibilidades de tipo 3, las que hemos visto hace rato, cuando va unido al inmunocomplejo, tiene que darse sí o sí un tratamiento específico en base a pulsos de corticoides. En cambio, en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, donde hay netamente inflamación, suelen utilizarse tratamientos menos agresivos, como por ejemplo analgésicos o antiinflamatorios como los AINE. Bien, esta reacción de tipo 2 no suele ser tan grave ni tan destructiva como la hipersensibilidad de tipo 3, que es la que más preocupa y la que más síntomas tiene. Ahora, aquí hay algo interesante. Estas reacciones pueden verse potenciadas o aumentadas por determinadas cosas. Por ejemplo, las hormonas, sobre todo, vamos a ponerlo acá, eh, las hormonas en la mujer, los estrógenos, tienden a potenciar esta respuesta. Si, por ejemplo, en esta sangre están circulando hormonas como progesterona o estradiol, este inmunocomplejo que está acá, lo que va a hacer estimular aparición de más inmunocomplejos, ¿ya? Y esta respuesta va a exacerbarse mucho más y va a potenciarse. ¿Bien? Por eso, porque esto se potencia más cuando hay presencia de estrógenos principalmente, es que suele afectar más y tener más síntomas en las mujeres. En cambio, por el contrario, cuando hay testosterona circulante, vamos a poner aquí la testosterona, este efecto no va a ser tan intenso. Los inmunocomplejos no se van a potenciar con la testosterona, pero sí se van a potenciar con el estrógeno. Por eso es que esto es mucho peor en las mujeres, ¿sí? Y no es tan grave en los hombres. Hemos visto que hay una proporción de 10-1, ¿no? En esas personas. Justamente por eso es que se va a dar. Ahora, visualmente, ¿cómo los reconocemos a estas personas? Pues tienen características muy particulares, ¿no? Una de estas características de estas personas era justamente la apariencia que tenían. Los síntomas clínicos de estas pacientes van a tender a ser principalmente constitucionales y síntomas musculoesqueléticos y síntomas de piel en mucosa. En el caso de constitucionales, tienden a ser personas muy delgadas. Bien, hay un gran consumo de energía y metabolismo que no les permite aumentar de peso. Los síntomas musculoesqueléticos cursan con esa inflamación que va a mantenerse con la deformidad. De hecho, un diagnóstico diferencial que se hace a estas personas es el de artritis reumatoidea. Bien. Fíjense la deformidad y lesiones a nivel articular que se va a producir. A nivel mucocutáneo se va a producir lo más común es el rash malar o las lesiones en alas de mariposa. Y en este caso es un nombre que es bastante raro, hemos visto, pero nos hemos fijado de que esta eritema a nivel malar suele ser característico de estas pacientes, ¿no? El eritema en alas de mariposa o rash malar. ¿Sí? Esta es una mujer y fíjense lo pronunciado que está. Ahora, algo interesante en esto es que esa zona no va a estar siempre ahí. Va a aparecer una época, estará una semana, 2 semanas, y durante ese tiempo, esta zona inflamatoria suelen presentarse pequeñas pústulas. La paciente suele confundirlo con acné a veces, porque miramos a la persona y vamos a ver aquí, por ejemplo, hay puntitos blancos, ¿verdad? Son zonas, como el poro está tapado por inflamación, se van a reinfectar con estafilococo, con streptococo, y van a empezar a producir pequeñas pústulas, esos granitos con puntito blanco, que se van a confundir con un cuadro de acné. De hecho, a veces se confunde con un cuadro de acné, la paciente va al ginecólogo, el ginecólogo no se da cuenta, le da anticonceptivos para manejarlo y empeora más. ¿Bien? Lo mismo acá, ¿verdad? Con manifestación en recién nacidos, en adultos. Estas lesiones pueden llegar a complicarse más. Si la inflamación es muy intensa, puede llegar a lesionar la capa epidérmica y producir esas escaras con sobrecolonización bacteriana. Es el lupus discoide que cursa con un eritema circular. No solamente se va a manifestar en la cara, puede estar en pliegues, en codos, en brazos, o en este caso en una orejita. En este caso, por ejemplo, hay sobreinfección también.
con presencia de pápulas de contenido vesiculoso. Puede ir por el resto del cuerpo, en el caso subagudo, por ejemplo. Esto, si se prolonga más de una semana, no le da tiempo a la piel de recuperarse por una inflamación constante y la epidermis empieza a resecarse. Al haber resequedad, empiezan a quedarse esas pequeñas manchas. ¿Sí? De hecho, a veces estas lesiones suelen confundirse con infecciones mucosas. Esta, por ejemplo, se parece mucho a una tiña capitis. ¿Bien? La tiña, si se acuerdan bien, es por un hongo, produce lesiones muy similares a estas, con lesiones circulares, ¿verdad? A veces las vemos y pensamos, sí, es una lesión circular, es un hongo. ¿Qué diferencia hay? Que esto, si fuera un hongo, cede al uso de antimicóticos y corticoides y desaparece. En cambio, si es una lesión por lupus, por ejemplo, hay acompañamiento de lesiones en la cara y se manifiesta en lugares donde normalmente no colonizan los hongos. A nivel cutáneo, como hay respuesta exagerada, hemos dicho que hay una respuesta muy exagerada a cosas, estas personas por lo general no van a tomar sol, porque si salen a tomar sol, el cuadro va a empeorar mucho más. Son personas que están todo el tiempo en la sombra, de hecho, no tienen que salir mucho de noche, usan muchas cremas para protegerse. Había un paciente que conocí que empezó a trabajar bajo el sol en el campo y empezó a las 2 semanas, empezó a perder todo el pelo de la frente. Fíjense lo terrible que puede ser. Puede llegar incluso a pérdidas de cabello. Por la gran inflamación hay descamación y alopecia más adelante. Eso es más que todo en hombres. ¿Ya? A nivel de mucosas, estas úlceras también se suelen confundir con infecciones por hongos, por infecciones por cándida. La diferencia es que va a ser que la cándida va a producir lesiones y una lengua rojiza, ¿verdad? En este caso, las personas, la lengua, su lengua va a ser blanca y no va a presentar dolor. Este rash cutáneo puede manifestarse en manos también, ¿sí? Una combinación que es bastante de mal pronóstico en estas personas es que presenten un vasoespasmo exagerado en manos, en pies, y ese vasoespasmo asociado a la inflamación, lo que produzca justamente va a ser isquemia y necrosis. Este vasoespasmo tan marcado lo conocemos como síndrome de Raynaud. Si recordamos bien, el síndrome de Raynaud se asociaba también a mujeres, bien, de 30 a 40 años, y se producía por un excesivo vasoespasmo pasajero en las manos, en las extremidades distales o los pies. Estos pacientes puede ser tan severo que puede llegar a producir necrosis distal de pies, como estamos viendo, o en los dedos. Si la persona es muy pálida, aquí conozco a muchas alumnas mías que son blancas, 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 ¿no? Esas personas produce algo llamado lívidos reticulares. Es el engrosamiento de las venas que están superficiales y se ve la circulación superficial por encima. Esto no es un signo, pero suele asociarse a la patología. Bien, no quiere decir que porque ustedes tengan sus lívidos reticulares, quiere decir que ya tengan la enfermedad, cosa que no es así. Bien, aquí vemos otro ejemplo, bien, bastante pronunciado. Algo que es pulmonar, no vamos a verlo, esto lo vamos a ver la semana siguiente, ¿ya? Una complicación que se ve muy seguido es el compromiso renal y pulmonar de estos pacientes. La siguiente clase lo que vamos a ver va a ser una complicación muy común y que ustedes sí o sí tienen que saber llevarla en emergencias, que es la nefritis lúpica. Lo voy a escribir en el chat, ¿de acuerdo? Ya, la nefritis lúpica consiste en que estos autoanticuerpos lo que van a hacer, van a viajar y van a acabar lesionando glomérulos, nefronas, tubos contorneados, mácula densa, y van a producir una terrible insuficiencia renal en el paciente, ¿bien? O en la paciente. Esto es un tema complicado desde el punto de vista del manejo, porque a un paciente con esa gran inflamación, la mejor manera de tratarlo es con corticoides, ¿verdad? Con bajar la inflamación. Pero los corticoides suelen metabolizarse a nivel renal. Entonces, manejar a ese paciente renal que con muy baja tasa de filtración le damos encima corticoides y antiinflamatorios y encima inmunosupresores, suele empeorar más su cuadro.
Por eso quiero hacer una clase en la siguiente, vamos a continuarlo con esta, ¿de acuerdo? Antes de que termine, ¿hay alguna pregunta más sobre nefritis o sobre lupus? Bien, ya para despedirnos nos tomamos nuestra siguiente foto y nos vamos. Doctor, Bien, sí, dígame. una pregunta. Un médico de diagnóstico que se puede hacer es con la clinimetría, con el examen físico general. ¿Se puede El, realizar? hablamos de lupus, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, en el caso del lupus, el tratamiento es clínico y laboratorial con búsqueda de anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimitocondriales, eso lo vamos a ver la semana siguiente en diagnóstico, y con la clínica de la paciente. ¿Bien? Pero ya clínicamente tengo un 60% del diagnóstico. Por laboratorios, buscando estos autoanticuerpos, tengo la confirmación del diagnóstico como tal. ¿Bien? Pero solamente se puede obtener una certeza de un 85 o un 90%. No existe a día de hoy un anticuerpo o un signo que me determine al 100% que ese paciente tiene lupus. Sin embargo, se han fijado de que es bastante notoria la patología, ¿no? Bien, Muchas eso, gracias, doctor. nada. Bien, nos vemos la semana siguiente. Prendan la cámara para la foto y nos vamos. Bien. Bruno, Tania, Natalia, Ivana y Tania de Sosa. Bien, sonrían a la cuenta de esas caras. Estamos todos gordos, ¿no? Dios mío. Está bien, pero estamos felices con la barba larga, porque eso es típico en esta época, ¿no? Cuando volvamos vamos a hacer un concurso a ver quién tiene la barba más bonita. Bien, cuídense mucho, que tengan una excelente semana. A ustedes nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Bien, mañana terminamos ya con nefritis lúpica. Es un tema muy bonito, créanme, y ya con eso acabaríamos la semana siguiente. Bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, doctor, gracias. Hasta luego. Doctor, gracias. Buenas noches.